Nos acompaña el diputado nacional Ignacio Torres. ¿Cómo anda? Buenas noches. Pablo, gracias por la invitación. Bueno, no, por supuesto, lo estábamos invitando hace rato porque hay muchos temas para hablar. Hay muchos temas, es un año político, es un año de elecciones, pero también hay mucha actividad en el Congreso y hubo muchos temas que tienen que ver con, uno dice, a veces hay discusiones que tienen que ver con la política y otras que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo último que acaban de tratar, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, me gustaría destacar, a ver, un repaso, utilizarlo usted para contar qué es lo más importante que ha quedado de esa ley como ha quedado sancionada. Mira, yo soy de los que creen que si queremos discutir una modificación de la matriz fiscal tenemos que discutir todo. Porque impuesto a las ganancias es el impuesto más progresivo, si se quiere. No necesariamente es el impuesto que atenta contra el desarrollo económico de nuestro país. Es un pasito de los tantos pasos que tenemos que dar hacia una matriz más justa, menos regresiva, menos distorsiva. Y en ese sentido, obviamente, todos acompañamos porque contempla las necesidades de gran parte de la clase media de la República Argentina. Pero lo que todavía no se está discutiendo es justamente hacia dónde vamos en esa agenda de desarrollo que necesitamos darle un poco de alivio fiscal al que genera, al que quiere emprender, al que quiere invertir, que hoy tiene Argentina la presión fiscal más alta del mundo. Usted dice esto es un primer paso pensando quizás en los empleados, pero haría falta sobre todo de la mirada de la Patagonia una segunda etapa pensando en los que generan, digamos. Está perfecto, genera más poder adquisitivo en el bolsillo de un segmento de los trabajadores, lo cual es bueno, pero nosotros tenemos que apuntar justamente a parar el crecimiento de esa espiral de destrucción de empleo que hay, que es sistemático, que es constante, y hoy tenemos prácticamente la mitad de los argentinos bajo la línea de la pobreza, tenemos más de un 40% de empleo no registrado, y estamos punta en el top 3 de los países que más cayeron en su Producto Bruto Interno. Entonces, ¿es para festejar? Bueno, es para reconocer, para destacar, sobre todo el consenso parlamentario de todos los bloques, que se puede sobrevolar esa maldita grieta para temas específicos, pero también hay que decir con todas las letras que claramente el problema acá no es ni la pandemia, ni el Fondo Monetario Internacional, ni algún presidente de turno. Si verdaderamente queremos apuntar al desarrollo, esa matriz fiscal es el cuello de botella más importante que tenemos contra la generación de trabajo en la Argentina. Antes de meternos en ese tema, porque además está vinculado con nuestro próximo bloque, porque tenemos gente, la mirada del empresario, del comerciante, del peso fiscal que usted está hablando, que lo viven en carne propia, ¿no? Pero volviendo a la ley que tiene media sanción en realidad que ahora va a tratar el Senado, ¿qué aportes importantes se le hicieron al proyecto original de Massa, que tiene que ver sobre todo con la mirada desde esta zona del país? Bueno, que está sujeto a la reglamentación, por ejemplo, una franja hasta 170.000 pesos a criterio de la autoridad de aplicación, que es el Ejecutivo, para establecer progresivamente otros topes, lo cual es bueno. Se contempla el diferencial patagónico, que era algo que a nosotros nos preocupaba porque podía atentar contra derechos adquiridos de los patagónicos, lo cual algunos decían es redundante, no es redundante. Bueno, garantizamos que esos derechos no se tocan, por lo tanto eso lo reconocimos, lo destacamos también al propio presidente de la Cámara. Nos hubiese gustado darle una vuelta de rosca más. Una de las propuestas nuestras era justamente la oportunidad de una vez por todas y para siempre terminar con los privilegios. Porque si bien hay un tope establecido en esa ley para la obligación del pago de este impuesto, todavía hay segmentos que ganan muy por encima de ese tope y que están exentos del pago de ese impuesto. Por ejemplo, algunos jueces. Teníamos la posibilidad de hacerlo, se discutió hasta último momento, lamentablemente no hubo voluntad política de avanzar en ese sentido. Además había un planteo, tengo entendido de ustedes, que lo quisieron hacer sobre tablas y por lo que escuché quizás lo presenten en la próxima sesión, que es una propuesta de la FECH que vienen trabajando desde el año pasado. Así es, concretamente es la Ley de Reactivación Productiva para la Patagonia. Lo que estamos pidiendo es equilibrar un poco algunas asimetrías históricas en nuestro país que tienen que ver justamente con una Patagonia que pueda escalar en la cadena de valor, que podamos tener más densidad de empresas, generar más trabajo, y para eso tenemos que por lo menos tener las mismas condiciones que en otras regiones del país. Hoy la cancha en la Patagonia está mucho más inclinada que en la zona media,
y más en un momento donde en un año electoral, lamentablemente, el presidente de la Nación, con una especulación claramente electoral, mirando al norte que demográficamente son más votos, anunció algunos beneficios fiscales en ese sentido sin mirar a la Patagonia, que hoy la Patagonia le da muchísimo a la Argentina. ¿Por qué no pensar una agenda más inteligente que permita darle mucho más? Tenemos una sobreconcentración productiva en una Patagonia esencialmente extractiva. Bueno, demos un pasito más para justamente poder generar más empleo. ¿Y la propuesta apunta a qué ítems en particular? La propuesta apunta a que ese sobrecosto que tenemos por zona desfavorable, que ronda entre un 20 y un 25%, las empresas lo puedan compensar a través de un tributo nacional como es impuesto a las ganancias o el impuesto al valor agregado. ¿Qué genera esto? Básicamente que, por ejemplo, tenemos la primera empresa exportadora de aluminio de América, que es Aluar. No tenemos valor agregado, no tenemos una empresa lindera que haga llantas de aleación o cuadros de bicicleta o latitas de gaseosa, tantas cosas que se pueden hacer. ¿Por qué no se hacen? Justamente porque es más barato o más rentable radicarse en provincia de Buenos Aires, incluso con los costos de logística, que radicarse en la zona. Con esta ley podríamos tener un 20-25% menos de costo operativo para las empresas que quieran radicarse en la zona y volver a reactivar ese parque industrial que hoy es una lágrima, es una tristeza, muchas naves vacías, y esa reconversión productiva tiene que venir de la mano de sacarle un poco el pie de encima al que quiere emprender, al que quiere laburar y al que tiene ganas justamente de seguir apostando a la Argentina. Ahora, ¿esta propuesta qué parte? ¿Del bloque de legisladores patagónicos, de Juntos por el Cambio? Digamos, ¿los legisladores de la zona norte del país de Juntos por el Cambio también acompañan estas propuestas? Mira, el proyecto concretamente, estoy hablando del proyecto que presenté yo, tiene la firma del bloque del peronismo federal, tiene la firma del bloque de los cordobeses, que es ese bloque también del peronismo republicano, son los bloques intermedios que muchas veces equilibran la balanza, de Juntos por el Cambio, y estamos hablando para que adhieran también los legisladores patagónicos del Frente de Todos. ¿Quiénes son? Santiago Higón, Hernández. De hecho, el propio Alfredo Luenzo, estuve hablando con él hace poco, y él impulsa justamente lo mismo. Por lo tanto, si todos estamos de acuerdo, ¿por qué no avanzar en esa ley? Y que no sea la ley de Cambiemos o de algún legislador en particular, sino que sea la ley del desarrollo de la Patagonia. Y que la FECH, por ejemplo, que viene peleando por este beneficio hace mucho tiempo, también pueda ser vinculante en esta discusión. Bueno, quizás un ejemplo de cómo se puede trabajar en conjunto fue la ley que declaró zona de desastre, los incendios, no la zona de la cordillera. No se puede, cuando se quiere trabajar en conjunto se trabaja. Sí, es verdad. Ese es un ejemplo justamente de un tema que pudimos sobrevolar esa grieta. Ojalá podamos aprender a hacer un pasito más y un poco antes de que las papas quemen, poder ponernos de acuerdo en otros temas, como por ejemplo una agenda de desarrollo inteligente a mediano plazo para sacar el país adelante, porque las cifras que estábamos comentando recién son verdaderamente preocupantes, y países que hace no tantos años Argentina le sacaba varios cuerpos de ventaja en desarrollo, hoy son países que tienen un crecimiento sostenido en el tiempo, como el caso de Paraguay, por ejemplo, Uruguay, Chile, porque hay políticas de Estado que se sostienen en el tiempo. Y hoy el desarrollo va de la mano de un alivio fiscal. Si tenemos un Estado asfixiante que le pone el pie encima a cualquiera que quiera emprender, porque no es solamente la presión fiscal, nosotros tenemos más de 167 impuestos. Es hasta difícil cumplir con todos los impuestos más las tasas municipales. Entonces, hay que darle herramientas a quien quiere apostar al país y no ponerle palos en la rueda sistemáticamente. Volviendo al tema de los incendios, vi por allí una declaración que decía vamos a estar muy atentos a cómo se gaste la plata de los ATN. Bueno, se ha bajado con los intendentes en particular. ¿Qué mirada tiene? ¿Estuvieron recorriendo la zona de cómo se ha manejado esa asistencia? Mirá, yo te soy sincero, yo estuve en más de una oportunidad, de hecho hace pocos días estuvimos de vuelta en la comarca, y ese relevamiento, hay un cruce entre el relevamiento municipal, provincial, nacional, era bastante caótico. Hoy, por suerte, está más ordenado,
pero no hay una solución concreta, tangible, sobre todo para los sectores más vulnerables que tienen que tener una solución interina antes de que venga el invierno. El invierno es muy duro y de alguna manera hay que resolverlo. Esto pasa siempre. Cuando hay un problema, cuando hay una crisis, la agenda nacional mira a la Patagonia, pero la agenda nacional es dinámica. Por lo tanto, cuando pase el tema y la agenda pase por otro lado, el Estado tiene que seguir estando presente hasta tanto la última familia que perdió todo pueda recuperar su vivienda, ¿no? Y no es fácil, estamos hablando de más de 300 familias de muchos estratos socioeconómicos que perdieron absolutamente todo, ¿no? Bueno, recordaba que estuvo allí recorriendo la zona con Patricia Bullrich, que estuvo visitando la provincia hace poco. La presencia de la presidenta del PRO a nivel nacional me parece que ya empieza a preparar un clima, ¿no?, de un año que es un año particular, es un año que tiene una renovación de bancas, que le genera un plus esto de tener la renovación del Senado. Me parece que está puesta la mirada muy fuerte en el Senado. ¿Cómo están trabajando en eso usted como presidente del PRO a nivel chubutense? Mirá, primero lo que quiero destacar, no solamente de Patricia, sino de muchos referentes que estuvieron en el terreno. Yo creo que a nadie se le tienen que caer los anillos por estar al lado de la gente y ver de primera mano cuál es el problema. Nosotros, Patricia nos ayudó a gestionar indumentaria para la brigada, para los bomberos. A veces es levantar un teléfono y hablar con algún privado que pueda resolver algo de manera inmediata. Y creo que la política es mucho más, como lo dije en el Congreso, que un Twitter solidarizándose y un discurso pomposo en el Congreso. Hay que embarrarse, hay que estar. Por lo tanto, a mí me parece, destaco de hecho ese gesto de que haya venido sin haber tenido la agenda programada para ir a Cordillera y se subió una camioneta, hizo 600 kilómetros para ir a la zona de desastre. Por lo tanto, lo destaco tanto de Patricia como de otros sectores políticos que también estuvieron cada uno de su lugar para poder aportar lo que puedan, ¿no? ¿Qué dejó la visita de Bullrich, de tenerla acá, de poder hablar con el resto de la dirigencia? La estamos viendo en Puerto Madryn, poder hablar cara a cara y me imagino esto de bajada de línea bien dicho, es decir, marcar cuáles son los lineamientos nacionales para el partido, para lo que viene, ¿no? Sí, a ver, Patricia es una persona que va al frente, va para adelante, no duda a la hora de decir las cosas y yo creo que el mensaje fue concreto. El PRO es un partido de poder, es un partido con sana vocación de poder y en ese sentido no hacemos política testimonial. Por lo tanto, esa arenga, entre comillas, responde a una decisión política de que el espacio crezca, de cambiar el mensaje también, porque a veces el mensaje de la antipolítica es peligroso. El que se vayan todos es peligroso, porque ese mensaje que termina generando que los mismos que están enquistados en el poder hace tantos años sigan cómodos haciendo lo que hacen, que básicamente es dilapidar los recursos de los chubutenses y está a la vista cómo han dejado la provincia. El mensaje es otro, el mensaje es que se involucren todos y ese fue el mensaje de Patricia, no ser mezquino y tener una mirada más frentista de cara a lo que viene. Mirada más frentista quiere decir mantener el acuerdo electoral que hay con la UCR en principio y ampliarlo, sumar otros partidos. Pero le pregunto, esto es lo que estoy entendiendo, incluso lo escuché en algunas declaraciones, el PRO animándose a dar una pelea en todo caso interna más fuerte. Sí, lo primero es garantizar la unidad y creo que está garantizada. Nosotros tenemos que formalmente en una asamblea decidirlo, pero me animo a decir como presidente del PRO que hay prácticamente unanimidad en la decisión de continuar con la coalición de Juntos por el Cambio y ampliarlo. ¿Qué implica ampliarlo? Hay sectores liberales, hay un peronismo no kirchnerista que tiene vocación de participar dentro del frente y hay que permitirlo también. Necesitamos gente que quiera hacer, necesitamos nuevos dirigentes que tengan ganas de cambiar la realidad de nuestra provincia, aunque muchas veces parezca utópico y uno crea que está todo perdido. Yo tenía un profesor en la universidad que decía siempre lo mismo. Siempre mejor prender una vela que maldecir la oscuridad. Y hoy en la provincia muchos nos quejamos, yo me incluyo, en nuestras casas y estamos cansados de lo que está pasando, pero si no participamos activamente vamos a seguir exactamente igual. Así que si un liberal quiere presentar un candidato, que lo presente. Si un peronista republicano quiere presentar un candidato, que lo presente y que después la gente sea la que decida
cuál es la mejor opción. ¿Y está en condiciones el PRO de dar una pelea mano a mano, digamos, contra una lista del radicalismo? ¿Es la idea de El decir, PRO bueno, va a animarse? tener su lista, el PRO va a tener su lista y esto es sano. Es sano. Hay que terminar con eso de hay una lista bendecida por la superestructura o por las familias patricias históricas de un partido. El que quiera participar va a poder participar. Punto. Esa es la decisión, por lo menos nuestra, de democráticamente abrir el juego a todos los que tengan ganas de participar en política. Porque la política es buena, la política es una herramienta transformadora. Lo malo son esos políticos que hay que depurar y para depurarlo necesitamos más opciones. Si creemos que con la venia de nación, viste que se habla de nación como esa entelequia que bendice a una lista oficial, ¿alcanza? No alcanza. Y el PRO va a tener su lista, quiere decir que va a haber candidatos estrictamente del PRO que pueden dar la pelea contra, no sé, ¿qué escenario ve? Uno lo ve a Mena, por ejemplo, que se vence su mandato ahora, a Caminoa por un lado, Cimadevilla por el otro, ¿ve ese escenario también en el radicalismo que se puedan dar, por ejemplo, 2 o 3 listas? Yo creo que sí, es lo que estamos viendo todos, y si me preguntás, no me parece mal que las diferencias se puedan dirimir democráticamente. Hay muchas cosas que coincidimos y muchas cosas que no coincido con algunos de los referentes que nombraste, y creo que la mejor opción para dirimir esa diferencia justamente es a través de una PASO que nos permita después consensuar un trabajo de cara al 23 con más opciones a lo largo y ancho de toda la provincia. Nosotros vamos a hacer un estudio para saber cuál es la opción más inteligente, más competitiva electoralmente, con equilibrio regional, de género, pero siempre abiertos a quien tenga vocación de ser que pueda participar, ¿no? Bueno, coincidió con esa parte del análisis, yo nombré a Mena, a Caminoa, a Cimadevilla, que los veo como listas, como candidatos, me dice, coincide. Yo, por la información que manejo, lo veo a Torres como candidato en el PRO. Por lo menos lo que hablo con la gente que está ahí cerca en el partido, que ha hablado con las autoridades nacionales, dice, Torres número puesto, no sé, se lo pregunto a usted directamente. Nosotros la decisión la vamos a tomar dentro del partido y obviamente vamos a poner a disposición a todos los referentes que tenemos en la provincia. Hay nombres que han crecido mucho, el caso de Ana Clara Romero, el caso de... El concejal de Comodoro. Sí, el caso de María Eugenia Domínguez, el caso de Matías Taceta en Esquel. La verdad que el PRO pasó de ser un partido chico a ser un partido con referentes que verdaderamente han crecido muchísimo. Yo creo que de todo eso tenemos que sacar la mejor opción y discutirlo internamente. Diego Sanz es un referente que ha crecido mucho también en Trelew. Pero usted es el nombre más conocido de todo porque viene ya en funciones hace tiempo. Eso, o sea, usted no se saca de esa lista. Nosotros vamos a estar todos a disposición de lo que sea lo más inteligente. Y en ese sentido, además de discutirlo internamente, vamos a contemplar que hay una batalla superior a los nombres que tiene que ver con un oficialismo, puntualmente un ala del gobierno, que es el kirchnerismo, que se le va la vida en esta elección justamente por la posibilidad de tener mayoría absoluta en el Senado. ¿Qué implica tener mayoría absoluta? Ir contra la justicia, modificar la Constitución. Hay mucho más en juego que nombres. Entonces, lejos de pensar por ahí en quién me cae mejor o quién me cae peor, tenemos que pensar cuál es la opción más inteligente y más competitiva. Y obviamente si tenemos que estar dando esa batalla, la vamos a dar, pero discutiéndola inteligentemente, internamente, consensuándola y entendiendo que necesitamos pelear mucho más que solamente escaños legislativos. Está en riesgo la independencia de los poderes, está en riesgo la república, está en riesgo temas mucho más sensibles que a veces las discusiones dirigenciales cambian de eje lo importante. ¿Y el PRO está en condiciones de fiscalizar una elección en toda la provincia, en todas las mesas? Porque eso siempre se ha dicho que es la pata más débil al lado de un radicalismo que tiene ya todo armado el andamiaje de toda la vida, digamos, en la provincia, ¿no? Mirá, yo soy diputado nacional gracias a una interna. Nosotros tuvimos interna con el radicalismo y fiscalizamos en toda la provincia. De hecho, me acompaña Coco acá, que fue el representante nuestro de la fiscalización en Trelew y fue impecable. Y fue impecable porque también es legítimo. Nosotros no tenemos estructura rentada, no tenemos colectivos naranjas que traen bombos y sindicatos que apoyan y es todo rentado. Nosotros tenemos
personas que van a cuidar el voto porque saben que detrás de ese voto está en juego el futuro de la provincia, el futuro de nuestros hijos y también de la República. Por lo tanto, no solamente tenemos garantizada la fiscalización, sino que la fiscalización es legítima, lo cual es importante. Bueno, y la última, con esto cerramos, y tiene que ver de alguna manera, volviendo al trabajo del Congreso, pero con esto que estamos hablando. ¿Qué puede pasar con las PASO? La pregunta del ambiente político, no digo que la pregunta de la gente en la calle, pero dice, bueno, ¿con qué regla de juego se va? Hasta ahora estamos con una PASO del 8 de agosto y una general 24 de octubre. ¿Se puede modificar eso de alguna manera? Se puede modificar, sería un error grosero, sería un daño institucional enorme cambiar las reglas del juego en medio de un año electoral, lo cual te puedo asegurar que no responde a cuestiones sanitarias, es netamente político electoralista. El gobierno hoy está especulando justamente con esto para ir por todo y lógicamente no lo vamos a permitir, vamos a dar la pelea en el Congreso, que es el ámbito para darla. Lo que pasó con esta última operación... No comparten que se suspendan, eso ustedes lo descartan. Ahora, ¿se pueden postergar? Que es otra idea que apareció ahora. Mira, yo no quiero pecar de ingenuo de creer que detrás de eso hay una intención loable, porque ganar tiempo implica también ganar tiempo para suspenderla. El gobierno siempre quiso, ellos tienen también sus propias internas, pero la última operación mediática de comprometer a la oposición en postergar las PASO responde también un poco a decir, ganamos tiempo para que la justicia no nos impida modificar. ¿Tiempo hay? Sí. Sería un error grosero, sería gravísimo para la gente. Habría que ver qué pasa con esta famosa segunda ola de COVID también. Uno piensa en todos los escenarios del país, las escuelas, los fiscales sentados en la misma mesa, digo, si se justifica, los pasillos a veces la gente donde se junta, ¿no? Coincido, tiene que haber bueno, a ver, pensemos lo mismo con los casinos y con tantas otras cuestiones que se han habilitado y que desde el punto de vista sanitario, a mí me pasa, por ejemplo, cada vez que uno se toma un avión, que antes de hacer el check-in está el protocolo, 2 metros de distancia, y después te amontonan adentro un colectivito que vos decís, no, del sentido común es una locura. Bueno, si hay vocación de trabajar en serio en un protocolo sanitario, vamos a acompañar. Pero la excusa anterior al COVID era la austeridad fiscal, ¿te acordás? Que decían, no, porque es muy caro las PASO. Es caro, es cierto. Es caro. Bueno, nosotros tenemos una propuesta para que sea más económico, más eficiente y más ecológico, que es la boleta única. Mucho más económico. Y sin embargo, no hay vocación política por parte del oficialismo de avanzar. ¿Por qué? Porque el esquema arcaico del voto con el cual tenemos nosotros da lugar a los chanchullos, al robo de boleta y a tantas cosas del folclore de las elecciones que la verdad que en este siglo deberíamos estar votando con boleta electrónica, con un escrutinio más ágil, más eficiente y muchísimo más económico. Torres, gracias por haber venido. No, por favor, gracias.